En el campo de batalla la vida es dura, pues además de esquivar la muerte constantemente, hay que ejecutar toda clase de actividades cotidianas. Es sabido que las guerras promueven la invención de artículos y procedimientos que buscan facilitar la vida del combatiente, aunque algunas innovaciones aparecieron como consecuencia directa de estos conflictos. Y determinados productos de la guerra resultan tan útiles que no dudamos en incorporarlos a la vida cotidiana. Parecerá una afirmación extrema, pero algunos se han vuelto indispensables en nuestro estilo de vida cotidiano. Los bancos de sangre. Antes de la Primera Guerra Mundial, la medicina buscaba una solución al problema de las transfusiones sanguíneas, un procedimiento directo e instantáneo que requería la presencia tanto del donador como del receptor. Con la llegada de la Gran Guerra, encontrar una solución viable era imprescindible y médicos talentosos de todo el mundo pusieron manos a la obra. Así, en el año de 1914, el médico argentino Luis Agote desarrolló un método de conservación de sangre humana para uso diferido en transfusiones añadiendo citrato de sodio. Debidamente almacenada, la sangre de un donador podía conservarse durante días antes de circular por el cuerpo del receptor. Bolsitas de té. La popularización de las bolsitas de té se dio por mero accidente. Un importador de té estadounidense llamado Thomas Sullivan acostumbraba a regalar muestras de hojas aromáticas contenidas en pequeños bolsos de muselina de seda. Por su parte, los consumidores empleaban estos contenedores como infusores individuales y desechables, pues resultaba más práctico que preparar el té de la forma tradicional. La practicidad de estas bolsas llevó a que el ejército de los Estados Unidos las integrara a las raciones de la tropa durante la Primera Guerra Mundial, y a partir de ese momento el producto se popularizó en todo el mundo. Las bolsitas de té más comunes están fabricadas con una mezcla de madera y fibras vegetales, aunque también las hay de nylon y seda. Leche condensada. Durante la Guerra de Secesión, el conflicto entre el norte industrializado de los Estados Unidos en contra de la esclavitud en el sur, los estadounidenses buscaron una forma efectiva de mejorar el almacenamiento de la leche, reducir su volumen y superar la falta de refrigeración. Para ello, evaporaron el agua de la leche y añadieron azúcar para mantenerla por más tiempo. El resultado es la leche condensada tal y como la conocemos en nuestros días. Gail Borden, nacido en Nueva York, descubrió cómo producirla industrialmente y patentó el invento en 1851. La leche condensada quedó en el olvido durante una década, hasta el comienzo de la guerra, cuando los estados del norte incluyeron el producto en la ración básica de las tropas, comprando a gran escala. No pasó mucho tiempo para que el producto se popularizara y consumiera por todo el mundo. Las cabinas presurizadas de los aviones. Aunque el primer avión en contar con una cabina presurizada fue el USD-9A, el Lockheed XC-35 presentó un desarrollo más próximo a la tecnología empleada en la aviación comercial. Este avión fue un encargo que el ejército estadounidense realizó en 1935 a la Lockheed Corporation, pues buscaban una aeronave con cabina presurizada. En la década de 1950, prácticamente todos los aviones comerciales contaban con cabinas presurizadas y permitían a sus pasajeros respirar con normalidad a miles de metros de altura. La salsa Tabasco. En el marco de la Guerra de Secesión estadounidense, la familia McIlhenny huyó dejando su plantación atrás. Cuando finalmente pudieron regresar, el único cultivo sobreviviente eran las plantas de chile del género Capsicum. Decidieron cosechar el fruto, agregar sal y otras especies para preparar una salsa. Así nació la famosa salsa Tabasco, que a finales de la década de 1960 aderezó la comida de los combatientes estadounidenses durante las incursiones en Vietnam. El microondas. La forma en que se inventó el microondas es un tanto curiosa. Durante la Guerra Fría, Percy Spencer, un estadounidense que trabajaba en la proveedora militar Raytheon, inspeccionaba las válvulas mecánicas empleadas en los radares que generan energía, conocidos comúnmente como magnetrones. Tras pasar algún tiempo cerca de este equipo, Spencer notó que un chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido.
No pasó mucho tiempo para que crearan un dispositivo capaz de calentar la comida basado en este principio, que se utilizó por primera vez en 1946. Raytheon compró la idea y presentó el primer microondas, un armastote que pesaba 340 libras y costaba aproximadamente $2,000. El café soluble. El café soluble ya existía al menos desde 1850, época en que se comercializaba bajo el nombre de esencia de café. Sin embargo, el producto alcanzó notoriedad durante la Guerra de Secesión estadounidense, cuando los soldados no tenían acceso a otras fuentes de café y tuvieron que adaptarse al polvo que se les proveía en las raciones. Actualmente, el café soluble es la presentación de café más consumida en México, una preferencia que repuntó durante el confinamiento, dada la accesibilidad y disponibilidad del producto para los consumidores. La penicilina. En 1928, el médico Alexander Fleming desarrollaba una investigación para combatir bacterias en las heridas. Al llegar el periodo vacacional se fue del laboratorio y, accidentalmente, olvidó su material de estudio sobre una mesa. Tras volver al trabajo varios días después, se percató de una reacción bacteriana ajena a su investigación. Accidentalmente había descubierto la penicilina, un antibiótico que salvó muchas vidas durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Los rayos X portátiles. En el pasado, los equipos de rayos X eran exclusivos de los hospitales. Sin embargo, todo cambió durante la Primera Guerra Mundial cuando la practicidad de estos dispositivos se requería en el campo de batalla. La hazaña de los rayos X portátiles se logró gracias al talento de Marie Curie, la científica polaca que desarrolló máquinas lo suficientemente pequeñas como para instalarse en automóviles y camiones del ejército francés. La margarina. Previo a la guerra franco-prusiana, el entonces emperador de Francia Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, ofreció un premio a quien pudiera encontrar un sustituto económico de la mantequilla, un producto caro y escaso en esa época. De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Margarina en los Estados Unidos, una entidad creada con el fin de ayudar al consumo moderado del producto, no pasó mucho tiempo para que un químico francés se llevara el premio en 1869 con la invención de la oleomargarina, que más tarde sería llamada simplemente margarina. Con un precio más accesible y razonable, la margarina sirvió tanto para abastecer a las tropas napoleónicas durante la guerra como para ofrecer una opción de poco costo a los franceses más pobres. Las toallas sanitarias. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército requería una forma más eficiente para cubrir las heridas y hacer vendajes a los soldados. Y esta necesidad se acentuó todavía más cuando el algodón empezó a escasear. Según el Museo de la Menstruación New Carrollton en los Estados Unidos, para el año 1914 la empresa estadounidense Kimberly-Clark encontró que la celulosa de la pulpa de madera era capaz de absorber hasta 5 veces más que el algodón, además que era mucho más barata. En una época en que las mujeres llevaban trapos y objetos similares para tratar su sangrado menstrual, no pasó mucho tiempo para que las enfermeras se dieran cuenta de que este nuevo papel absorbente de Kimberly también podía ser utilizado para dicho propósito. La compañía rediseñó el producto, convirtiéndolo en el absorbente que las mujeres usan hoy en día. M&M's. En medio de la Guerra Civil Española, un hombre de negocios estadounidense llamado Forrest Mars descubrió que algunos soldados comían bolitas de chocolate envueltas en una cáscara de azúcar, un producto completamente artesanal. La función de esta cubierta de azúcar era impedir que se derritiera el chocolate, ya que todas las tropas las transportaban en mochilas y bolsas. Poco tiempo después, Forrest patentó la idea y la llevó a los Estados Unidos. Los llamaron M&M's, un nombre derivado de las iniciales de los apellidos de Mars y su compañero Bruce Murray, con el lema clásico: se derrite en tu boca, no en tu mano. De acuerdo con el sitio web oficial de la compañía, el boom del chocolate se produjo en 1941, cuando los M&M's se incluyeron en el paquete de comida que recibían los soldados estadounidenses enviados a la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese momento el producto se hizo mundialmente famoso. Si te gustó esta pequeña lista de productos que nacieron en la guerra, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Nos vemos en la próxima.